que te han parado los pies. Pero por supuesto, cuando tú eres mujer, eres joven y haces algo diferente, es normal que hay mucha gente que es sospechoso y que no gusta de todo que tú estás entrando en nuevo territorio. Quiero abrir nuestro primer podcast con Erika. Claro. Y una de las cosas era porque yo cuando le contaba a la gente, yo quiero invitar a Erika, lo primero que hacían es, ¡oh! ¿Sabes? ¡Uy! ¿Cómo? Directora de porno. Feminismo, el mundo del erotismo, el mundo del sexo. Cuidado, ahí no quiero entrar, estamos entrando como si no pudiera haber feminismo en ese área. Y si lo hay. Atrevernos a tener conversaciones sobre el género de pornografía, porque creo que hay tanta gente que lo mira, pero tan poca gente que habla. Y me di cuenta de que la gran mayoría de la pornografía con lo que me encontraba era una pornografía muy masculina, muy centrado en el placer masculino, y sentí una frustración. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Coconut Women, voces que inspiran, mujeres que transforman. En un mundo donde los hombres suelen llevar la batuta, hay algunas mujeres que destacan y triunfan. Estas mujeres son faros de inspiración y cambio. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo hacen para brillar en medio de un panorama tan complicado? ¿Qué estrategias, qué fuerzas las impulsan a superar los desafíos y alcanzar el éxito en estos ámbitos? Estas son algunas de las preguntas que abren una ventana fascinante hacia las experiencias, vidas y perspectivas de mujeres tan excepcionales que vamos a encontrar en Women. Hoy, en Women by Coconut, tenemos a una mujer que decidió adentrarse y alzar su voz para cambiar la industria del porno desde dentro. En nuestro primer episodio de Women, Erika Lust. Pues... ¡Acción! Vamos a empezar. Erika, Lust. Toda una llamada de atención, ¿no? Un super statement. ¿Cómo empieza todo esto? Cuéntanos, ¿tú quién eres y cómo llegas hasta aquí? Pues yo soy Erika, nacida en Estocolmo, crecida en Suecia. Yo estaba estudiando ciencias políticas en la Universidad de Lund y era un joven adulto interesada en entender más quién era yo y cómo era mi sexualidad, cómo me identificaba, qué me gustaba, qué no me gustaba, etc. Y empecé a pensar bastante en el tema de la pornografía. Como muchos jóvenes, obviamente. Sí, claro, es verdad, cierto. ¿Quién soy? ¿Dónde miro? ¿Qué hay? Y me di cuenta de que la gran mayoría de la pornografía con lo que me encontraba era una pornografía muy masculina, muy centrado en el placer masculino, en la experiencia masculina, que las mujeres estaban de alguna manera reducidas a papeles de objetos seductoras, bonitas, pero eran herramientas para la sexualidad masculina. Y sentí una frustración dándome cuenta de la estructura. Y cuando estaba hablando con amigos y amigas, me di cuenta que para mis amigos la pornografía formaba parte de su vida, era algo bastante habitual, que no había ningún tipo de problema en su consumo, mientras que mis amigas mujeres tenían una sensación de un conflicto
de que algo no estaba funcionando. Y como un estudiante de ciencias políticas en una época donde estaba, sabes, en un mundo de analizar, de deconstruir, de intentar entender las estructuras de poder en la sociedad, pues esto empezó a circular en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la misma vez, cuando miraba pornografía, me di cuenta que mi cuerpo sí reaccionaba, que sí que me gustaba esas imágenes, pero no me gustaba a nivel de la construcción de mi propio deseo. Entonces había este conflicto, esta discrepancia entre mi cuerpo físico y mi mente. Y después no pensé mucho más en eso, para ser sincera. Los años fueron pasando. Yo estaba estudiando castellano cada verano que tenía vacaciones de la universidad y unos cuantos años después me había mudado a Barcelona, había acabado mi carrera de ciencias políticas y necesitaba encontrar un trabajo. Y yo creo que eso fue un poco el momento donde no encontraba mi camino en la vida y en lugar de seguir trabajando en algo relacionado con ciencias políticas, acabé trabajando en el mundo del cine, al principio como runner, como chofer, haciendo caterings y cafés y sirviendo zumos y, ¿sabes?, conduciendo actores de un set al rodaje, y fui avanzando poco a poco, production assistant, location manager, producer. Me encantaba el cine, me apunté a hacer un cursillo para entender más sobre dirección de cine, del funcionamiento de cámaras, equipamiento, trabajar con actores, etc. Y tuve la oportunidad, como la gran mayoría de los estudiantes de cine, de hacer un cortometraje. Y esto fue en 2004, y cuando yo me puse a escribir mi guión, ese guión fue volviéndose una película erótica y al final una película explícita. Y ahí hice mi debut con un corto que se llamaba The Good Girl, y resultó ser un corto, pues, adulto, pero adulto de una manera nueva, ¿no? Basado como en un gaze femenino, basada en mis valores, en una historia que yo quería ver. ¿Y tú crees? Porque esto me llama mucho la atención. Cuando hablabas con tus amigos en Suecia, la visión de ellos y la visión de ellas, y una de mis preguntas eran, ¿esta visión era porque tú eres sueca o no? Porque claro, ahora me estás diciendo, yo como española, que siempre nos tildamos de ser un poco como más retrasados en el mundo del sexo en cuanto a la parte del norte, yo primero he pensado, esta visión tan nueva viene de que ella es sueca, o sea, no. Pero no necesariamente. Yo creo que en general, que yo tengo muchos amigos de muchos países distintos, y cuando hablamos sobre sexualidad y sobre nuestros un poco épocas de descubrimiento y de todo este tema de identidad, de atracción y cómo nos sentíamos, es cierto que como sueca había tenido una educación sexual importante que seguramente me hacía sentirme un poco más segura hablando de estos temas, pero realmente en falta de educación sexual que hay en la gran mayoría de los países del mundo, todavía hoy en día hay una falta enorme de educación sexual. Lo que hacemos es que acudimos a la pornografía para aprender sobre sexo. Y ahí se construye un poco un problema, porque mucha gente y muchos jóvenes no tienen una educación crítica, analítica, para entender realmente que la pornografía es ficción. Exacto, ficción. No es educación per se. Las personas que lo han hecho no lo han hecho con la intención de educar. Sin embargo, como cualquier media,
acaba siendo educación, porque cualquier media transmite los valores de las personas detrás, de las personas que lo crean. Y desafortunadamente, los valores que hay en una gran mayoría de la pornografía ahí fuera, sobre todo la pornografía online, en los tube sites, etcétera, son valores muchas veces chauvinistas, sexistas, racistas, homófobas, que tienden de clasificar a las personas, fetichizar a las personas, se está usando un idioma agresivo y hay mucha gente que no consiguen reconocer esa estructura, porque lo que buscan cuando buscan pornografía es lo que buscamos los seres humanos, buscamos impulso, buscamos algo que nos va a satisfacer, ¿no? Algo que nos va a dar placer y en lugar nos encontramos con muchos de estos valores que desafortunadamente siguen siendo muy fuertes en nuestra sociedad. Pero yo siempre digo que creo que es importante que no nos enfocamos en que estos valores han nacido en la pornografía, porque no creo que eso sea el hecho. Yo creo que estos son valores que la pornografía están realmente una especie de espejo. Totalmente, cierto. De los valores patriarcales que tenemos ahí fuera. Pero tenemos que crear una manera de reconocerlos, de verlos, de atrevernos a tener conversaciones sobre el género de pornografía. Porque creo que hay tanta gente que lo mira, pero tan poca gente que habla. Totalmente. Sobre ello, ¿no? Totalmente. Y eso crea un problema porque otros tipos de medios, de comunicaciones, de artes, etcétera, todos tienen su set de críticos que lo escrutinizan, que lo piensan, que lo comentan, etcétera. Pero la pornografía, de alguna manera, ha llegado a ser un poco como un fondo perdido, ¿no? Como algo que no le damos valor, que sin embargo usamos, pero que nos da vergüenza, nos da como miedo de hablar sobre ello. Sí, totalmente. Yo, de hecho, ya hablando sobre ello, a mí, ¿cómo fue esa primera vez que te pusiste detrás de una cámara? ¿O cómo fue el primer casting? ¿No? O sea, tienes tu primer guión, te tienes que poner detrás de una cámara y acción, ¿no? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue aquella primera vez? Pues yo pienso, por un lado, era mucho más joven que ahora, 20 años más joven. Y pensé que era un poco un experimento. La verdad es que creo que no lo vi tanto como un comienzo de una carrera, sino era mucho más espontáneo, era mucho más como yo estaba en una época explorando cosas y yo tenía ganas de ver qué podía hacer, porque estaba harta de toda la gente que me habían dicho, Erika, ¿sobre qué estás hablando? El porno es el porno, no se puede hacer otra cosa. Y yo pensé, no tienes razón. Claro que se puede hacer otra cosa, porque si se puede hacer arte de una perspectiva de una perspectiva de mujer como creadora detrás de la cámara, tú tienes que poder hacer lo mismo con el género de la pornografía, ¿no? Y había visto algunos ejemplos de otras directoras que anteriormente habían hecho cosas y en sus películas yo había visto claramente este shift de repente. Eran las mujeres que estaban como los sujetos de las historias, eran sus historias, era sobre sus fantasías, sobre sus deseos, no estaban ahí como pura herramientas, ¿no? Y yo pensé, esto es posible de hacer y se puede hacer con otro tipo de
de visión cinematográfico, con otro tipo de imagen cuidada y trabajada. Lo que pasa es que es cierto que yo solo había estudiado cine una corta temporada. No era un medio que yo en esa época manejaba, sino era muy beginner. Y no tenía ni idea al principio cómo acercarme a actores adultos, cómo encontrarlos, cómo comunicar con ellos, qué pedir, qué no pedir, etc. Entonces fue, la verdad, a través de una amiga que yo tenía, que era editora para una empresa adulta. Y con ella hablábamos mucho sobre estos temas y en un momento ella me estaba enviando a conocer a una agencia que trabajaba con actores adultos, pero me di cuenta muy rápido que no iba a funcionar mucho esa relación, porque cuando yo les decía, yo necesito hablar con los performers, yo necesito poder explicarlos qué busco, necesito saber quiénes son, qué les gustan. Esta una perspectiva muy humana, ¿no? Ellos me dijeron, pero así no funciona, Erika. Esto es una industria donde tú me dices la dirección y la hora y nosotros te enviamos un par de actores. Básicamente yo dije, that's not gonna work. No me va a funcionar. Y poco a poco pues me fui como un poco dando cuenta de los obstáculos que había en mi camino. Pero por suerte conocí a una primera actriz que se llamaba Claudia Claire, y conociéndola a ella, empezando a hablar con ella, me di cuenta de que sí, que si tú le das tiempo y tienes interés, si quieres conocer a una persona, tú puedes realmente averiguar mucho más de quién es ella y qué le apetece. Y de ahí puedes empezar a construir los personajes desde su sexualidad. Entonces es un poco de esa manera que empecé a trabajar y que sigo trabajando. Hoy en día yo trabajo mucho en la base de los mismos performers, de quiénes son, de qué tipo de sexualidad tienen, de qué listas tienen con gente con quienes quieren trabajar y gente con quien no quieren trabajar. Nosotros trabajamos de una fórmula como colaborativa donde es muy importante la opinión de cada uno y de encontrar un ecosistema que funciona para construir cada película. Y así, a través de ella, encontré el primer actor también para esa película y la verdad es que tenían una química increíble. ¿Y cómo fue dirigir a actores que están acostumbrados a que los dirija un hombre? No, esto que estabas diciendo tú, ¿no? Que tú les hablas, no es, venga, aquí llego, ¿no? El bombero y ¡hala! Pero no sé tanto si aquí realmente es el género de que yo soy mujer y los que lo habían dirigido son hombres. Yo creo más que es la propia como estructura de la industria pornográfica, de alguna manera, de que los actores acaban actuando de una manera que han aprendido de esta industria, claro, ¿no? Claro. Y que vienen como muy programados de que la fórmula es una cantidad de posiciones en un orden cierto, que la importancia es la eyaculación masculina, que sin la eyaculación masculina no hay película, sin una erección no hay porno. Y claro, yo no lo veo así. Desde mi perspectiva, una erección sí es bueno para algunas cosas, una eyaculación puede ser bonita ver para espectadores, etcétera, pero la penetración de ninguna manera es la única como movida interesante en el sexo. Yo sé muchos actos sexuales que a mí me parecen interesantes y que hacen a la gente disfrutar. Entonces, yo creo que realmente desconstruimos un poco
toda esa estructura, ¿no? Toda esa manera de ver la pornografía, ¿no? Después lo que sí que veo es que muchos performers que trabajan conmigo y nuestros directores, porque yo no soy la única que dirijo para Erika Lust, somos en realidad una comunidad de bastante directoras y directores en muchos países distintos, con muchas sexualidades distintas, identidades, etc. Y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Es crear esta comunidad de los otros, del gays, de los que no hemos tenido el privilegio de dirigir el mundo Claro. y de mostrar a los demás nuestra perspectiva, ¿no? Y para mí es ahí que está el gran valor en hacer a la gente ver que hay muchas maneras de querer, amar, desear, fantasear y tener sexo últimamente, ¿no? Bueno, yo creo que además mostráis una visión más real. O sea, Sí. obviamente puede haber una parte de fantasía y demás, Sí. pero yo lo veo mucho más real, más cercano a mi fantasía. Sí. O puede ser porque es una perspectiva femenina. La fantasía no tiene que ser el contrario al realismo, ¿no? Porque yo creo que aquí lo que realmente buscamos no es tanto que sea realista per se, sino es que sea relatable, que sea realizable. Realizable o que sea reconocido, ¿no? Como que veamos una sexualidad donde nos encontramos a nosotras mismas. Porque para mí lo que yo veo mucho cuando a veces miro porno mainstream o porno en plataformas de estos tube sites online, porque creo que es mi responsabilidad trabajando en este género continuadamente ir para ver qué hay al otro lado, ¿no? Claro. ¿Qué ofrecen otros? Y lo que me encuentro son muchas escenas de 4 minutos de penetración vaginal muy dura y mujeres corriéndose falsamente. Sí. Por situaciones físicas que yo sé que nuestros cuerpos normalmente no reaccionan a esas cosas, ¿no? Entonces, me faltan cosas muy concretas en el porno, ¿sabes? Mainstream, en el porno fuera. Me faltan estimulación clitoriana, me faltan, ¿sabes? Sí, el pre, ¿no? Toda la parte pre, sí. ¿no? Lo que es una relación con una persona, ¿no? Y la anticipación. Claro, porque, a ver, si entramos ahí, pero yo sé que aquí cada persona es un mundo. No todas las mujeres queremos lo mismo. No todas las, ¿sabes? Personas que tampoco podemos intentar ponernos como una categoría en común. Pero lo que sí que veo cuando hablo con muchas mujeres es que no se sienten identificadas, que necesitan o quieren entender las situaciones. No es suficiente simplemente que la película abre y aquí estamos en este sofá teniendo sexo, sino quieren entender un poco. Claro. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Por qué hay esta atracción? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está uniendo? ¿No? Como quieren ese contexto. Ese guión, sí, ¿no? Yo creo que falta mucho guión y es una de las preguntas que también tengo de cómo es el proceso creativo de una película. De las otras, del mainstream, lo tengo muy claro, pero de una película de Erika Lust, porque, a ver, mucha diversidad desde actores, sexualidades y demás, pero además ahora con la última que vais a sacar ahora de Sextoy, o sea, ya me parece rizar el rizo, ¿no? O sea, es como... A ver, porque yo quiero mostrar que la pornografía puede ser tanto más que simplemente dos personas teniendo sexo, que realmente la pornografía yo creo que es un género muy interesante, con mucho potencial, que los seres humanos
queremos ver situaciones sexuales, queremos ver historias, queremos entender estos deseos y queremos ver cómo otras personas se relacionan. Tenemos esa curiosidad y lo hemos tenido siempre, en toda la historia hemos tenido esta curiosidad. Desde que vivíamos en caves, estábamos pintando en las paredes dibujos de sexualidad. En toda la cultura, Chunga, Kama Sutra, Roma, Grecia, sabemos que la sexualidad siempre ha sido muy, muy importante. ¿Y cómo llegas a tener esa creatividad de crear? ¿Cómo haces el proceso? Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer un producto, ¿no? Pues hago mi research, tengo formuladores, creativos. ¿Cómo hacéis vosotros? A ver, primero somos un equipo también, una comunidad de personas que todos, yo creo que bebemos de muchas fuentes distintas. Somos personas que nos gusta la cultura, el cine, la literatura, la música, el arte, la fotografía, la moda. Todo lo que hay fuera son efectivamente influencias, pero nosotros trabajamos de una manera muy de casi cualquier productora independiente en el mundo de cine, que trabajamos con mood boards, con construyendo lo que es el mundo del arte, lo que es el mundo de moda, del maquillaje, de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Un mood board especial de fotografía, de qué buscamos aquí para hacer el tono. Pero antes de eso empezamos en las ideas, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Ex-Confessions, que justo ha cumplido 10 años, que es muy guay porque se basa en que gente anónima me escribe sus ideas, fantasías, confesiones muy variadas. Y ahí, pues, nosotros leemos estos y elegimos las que más nos parecen interesantes para construir estas películas. Tú siempre dices que haces cine erótico feminista. Sí, yo digo muchas cosas. La verdad es que depende un poco del contexto. Pues si hablamos de feminismo, ¿qué es para ti feminismo? Sí, claro, para mí, respecto al cine adulto feminista, entonces creo que son dos cosas que son muy importantes. Es quien está detrás de la cámara. Realmente es importante que los creadores, el equipo, el crew, los guionistas, los producers, los directores, etcétera, son gente que se identifica con la idea del feminismo, que entienden el mensaje y lo que quieren contar. También los que participan, ¿no? También es muy importante lo que es la representación en pantalla. ¿Qué mostramos? ¿Quién mostramos? ¿En qué situaciones de poder, etcétera? Que hagamos un análisis siempre cuando proponemos un guión del papel masculino y papel femenino. ¿Cómo están jugando en este guión? ¿Qué pasaría si los intercambio? ¿Pasa algo? ¿Cambia la dinámica de poder en esta situación o no? ¿Qué pasaría si son dos mujeres? ¿Qué pasa si son dos hombres? ¿Sabes? Hago este tipo de juegos porque creo que son muy interesantes para entender las dinámicas que se crean. También es muy importante aquí de que mostramos las personas sintiéndose en poder de lo que están representando. Aquí entramos un poco más en el mundo de los performers, de que ellos no sientan que están explotados para que nosotros hacemos un juego de fetichismo de sus, ¿sabes? De su apariencia o de quiénes son o de su raza o de su cuerpo, sino que realmente se sienten en poder de esta representación en pantalla, ¿no? Pero para mí el feminismo en general, es entender que vivimos en un mundo donde hay diferentes poderes y que tú eres capaz de ver
ese pattern de ver que el mundo funciona a una manera sistémica, que tú crees en la igualdad de todas las personas o todes que quieres trabajar activamente para mejorar esos equilibrios. Qué bonito, porque me encanta que lo digas, porque es que es eso, ¿no? Claro. Muchas veces se malinterpreta y no se comprende. Pero después también creo que es muy importante entender que hay muchos feminismos, Totalmente. porque esto del feminismo es algo que a veces se ve muy centrado. Por ejemplo, yo venía de un feminismo muy blanco académico. Ese feminismo que yo aprendí en la universidad, lo que yo aprendí, ¿sabes? Hasta antes en el instituto, de alguna manera, en años antes de que habíamos empezado a hablar más de temas LGBTQI+, etcétera, que no estaba todo lo consciente de lo que significaba ser queer en ese momento, Claro. ¿no? Después he aprendido a través de otras colaboradoras, etcétera, lo que significa interseccionalidad, lo que significa diferentes tipos de feminismos para diferentes gente, diferentes culturas, diferentes razas, en la perspectiva del colonialismo. A ver, ahí hay mucho para construir y entender sobre el feminismo. Qué importante lo que acabas de explicar, Erika, porque es que justamente cuando hablamos de feminismo, como se llama feminismo, pensamos que solamente cubre feminismo, la mujer. Sí. Y lo has dicho perfectamente, es que es así, es la igualdad entre todos. Sí, sí. Y ahí, entendiendo ese feminismo y esa generación, esa generalidad de feminismos, es donde amplías el concepto del feminismo. O sea, me parece súper acertado. Pero tiene todavía bastante resistencia en la sociedad y gente que está luchando con estos significados y con la pertenencia, a quién pertenece el feminismo, ¿no? Y ahí también lo que nosotros en mi sector estamos viendo últimamente es el rechazo por parte del feminismo established, de los que formamos parte de la industria de sexo. Exactamente. O sea, una de las cosas que te iba a decir era, a mí, bueno, tú ya lo sabes, te conozco hace muchos años, te admiro muchísimo, y Gracias. Yo cuando decía, quiero abrir nuestro primer podcast con Erika, y una de las cosas era, porque yo cuando le contaba a la gente, yo quiero invitar a Erika, lo primero que hacían es, ¡oh! ¿Sabes? ¡Uy! ¿Cómo? Directora de porno. ¡Oh! ¿Sabes? Y era como, Sara, por favor. Y yo decía, me encanta el hecho de romper prejuicios, ¿no? De que esto que acabas de comentar, ¿no? El feminismo, el mundo del erotismo, el mundo del sexo, cuidado, ahí no quiero entrar, estamos entrando como si no pudiera haber feminismo en ese área. Y si lo hay. Para aquí un ejemplo, ¿no? Sí, pero por supuesto, y hay una potencia importante entre todos los performers, todos los sex workers que están ahí fuera, que están intentando explicar a la sociedad que uno, que existen, que dos, que no es lo mismo sex work que trafficking, que es algo que hemos sufrido mucho en el debate en general, que nos intentan poner siempre a todos un poco en lo mismo para decir que no debería existir estas ideas tan fuertes de abolicionismo, etc. Pero tenemos que separar las cosas. Es muy importante entender que trafficking es un crimen, es algo ilegal y que definitivamente no debería existir. Pero eso es muy diferente que la gente que está trabajando y que está activa en el sector de sex work. Claro. Y hablando de esto, rómpeme un tabú sobre pornstars y... Pues te puedo romper absolutamente todos. Porque seguro que la gente que lo está viendo y nos está escuchando
tiene millones de prejuicios. Sí, a ver, la gente piensa que sex workers y porn performers son gente promiscua, que vienen de pobres circunstancias, que no tienen ningún tipo de otra elección en la vida, que han acabado aquí porque han sido forzados, etc. No es verdad, no es para nada verdad. Yo he trabajado en este sector ahora durante 20 años, he conocido a muchísima gente, son gente encantador, divertidísima, que tienen muy claro sus carreras, sus vidas, que están organizadas, que están caring a lot sobre sus propios cuerpos, sobre el mundo donde vivimos, y que están invirtiendo en sus futuros. Y yo creo que es muy importante que entendamos esto, que si uno consume porno, que sabemos que la gran mayoría de la gente hace, pues lo siento, pero formáis parte de la industria de sexo porque sois consumidores y eso es uno de los bloques con más poder en este sector. Entonces, yo creo que es importante entender que si te gusta el porno, deberías apoyar a la gente que trabaja en esta industria, porque esta es gente que sí, que tienen familias y que tienen tarifas del cole y que necesitan poner comida en la mesa y pagar su alquiler. Entonces, respeta el trabajo que se está haciendo, sobre todo si crees que hay mucho porno de mierda y que debería haber mejor porno. Pues la manera de conseguir eso es a través de condiciones para la gente en la industria. Totalmente. Y aparte, yo creo que es condiciones y sobre todo respeto, lo que comentabas antes, fuera de las cámaras, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez en una fiesta que fui acompañada de una amiga y claro, primero vimos la película y luego fuimos a la fiesta y obviamente estaban allí. Claro. Y yo recuerdo mi amiga, sí. Sara, que está aquí, ¿no? Y luego hablabas con ellos y eran gente majísima, encantadora, y mi amiga me decía, Sara, que es gente normal, y yo, claro, o sea, es que no tiene nada que ver. No, y es una parte del trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hacemos muchos eventos aquí en Barcelona regularmente, hacemos eventos en el Cine Fenómena, que es un cine increíble de 500 plazas. Maravilloso. Un sonido fantástico, una pantalla enorme, y ahí nosotros reunimos 500 personas para ver porno juntos y después hacemos Q&A con nuestros actores, directores, etcétera, para mostrar al mundo el valor de trabajo que estamos haciendo. ¿Y esto dónde la gente lo puede encontrar? Esto suele ser online en Eventbrite o estos sites donde se venden entradas. Ahora hacemos uno para Semana Santa, un Unholy, creo que es el miércoles 27 de marzo. Muy bien, bueno, pues apuntároslo porque... el próximo. Y oye, volviendo un poco, aviso, mi perra se está moviendo, por si salen cámaras. Aquí está Kira, que es una compañera del podcast. Volviendo un poco a tus inicios y teniendo este punto de vista tan rompedor, porque es disruptivo, rompedor, te tienes que haber encontrado con la industria mainstream. Sí, por supuesto. ¿Te han parado los pies? Porque a mí, en mi industria, me han intentado parar los pies al principio cuando yo era muy rompedora. Sí, pero por supuesto, cuando tú eres mujer, eres joven y haces algo diferente, es normal que hay mucha gente que es sospechoso y que no gusta de todo que tú estás entrando en nuevo territorio. Entonces yo al principio me encontré con muchos de los un poco tíos de la industria adulto que me decían diferentes como approach. Algunos eran más que hacía yo intentando hacer esto porque aquí no había espacio, porque ellos ya estaban haciendo todo lo que se podía hacer y que no había ninguna otra perspectiva, ¿no? Que no lo veían de ninguna manera. Había gente que me decía por qué no me volvía a Suecia a ¿sabes? Milk the cows, con cosas muy despectivas. Había mucha gente que me decía por qué yo quería ser directora, por qué no podría ser actriz, porque no veían de ninguna manera
esta como ganas de sacar una nueva visión, sino le parecía, esto es tu lugar, vete ahí. Y me decían directamente que no había ningún mercado para un producto dirigido hacia las mujeres, porque a las mujeres se les pagaba por sexo, que las mujeres nunca iban a gastar su dinero en cosas relacionadas con el sexo, que hemos mostrado claramente que se equivocaron. Mira la industria de sex toys, cómo han entrado y somos las principales consumidoras. Pero por supuesto. No, totalmente. Pero en la industria en la industria porno se ve todavía que si miramos datos de los sites online, de los tube sites, etcétera, hasta los grandes como streaming sites en adulto, los pay sites, tienen 90% más o menos de consumidores masculinos. Mientras que nosotros tenemos unos 40% mujeres, 60% hombres, que sigue siendo muchos hombres, porque hay mucha gente que piensa que el cine que nosotros hacemos es para las mujeres, lo cual no es cierto, porque esto es para todos los públicos. Lo que pasa es que está sobre todo hecho por mujeres. Aparte de ser cineasta, directora de cine, tú eres empresaria. También. ¿No? Sí. Erika Lust es una empresa. Sí, es la parte más difícil. Pues nosotros tenemos nuestro headquarter, nuestra oficina aquí en Barcelona, pero tenemos freelancers que trabajan en otros sitios. Aquí en Barcelona somos ahora unos 45 o así en nuestra oficina. No está nada mal. No está nada mal. Tenemos ahí no solo lo que es la parte de la productora, sino también lo que es la parte más tecnológica, la distribuidora, porque en realidad lo que tenemos son plataformas online. La más importante, por supuesto, ericalust.com, pero después hay varios como proyectos, aparte de ericalust.com, que es también exconfessions.com, lacinema.com, The Store by Erika Lust, y tenemos algo que se llama también Else Cinema, que es para la gente que no quiere mirar material pornográfico, películas pornográficas, sino las versiones más sensuales, porque también tenemos una audiencia que le gusta lo que no es explícito, pero sí que quieren todo lo que es la película, el guión, la historia, etc. Y de todo este proceso de llegar hasta aquí, porque no ha sido fácil, llevas 20 años y ahora yo creo que tú miras hacia atrás, ¿no? Y ahora pues tal vez lo veas más fácil, pero en todo ese proceso, ¿qué es lo que te ha ayudado a salir adelante? Porque, a ver, censura, no podéis levantar dinero, bueno, no sé, levantar dinero no sé si se puede, pero hacer marketing... Poco. Pero hasta trabajar con bancos es complicado. Claro, eso para es lo que nosotros los credit card fees son altísimos. Nosotros, claro, tenemos obstáculos muy grandes que no hay en otros sectores, Cierto. Porque esto es un sector un poco aparte, ¿no? Un sector que se considera un sector riesgo. Pero ¿qué ha sido bueno? Pues lo que ha sido bueno es que yo creo que hacemos películas muy distintas, películas que realmente tienen una alta calidad, creatividad, cinematografía, que interesa a nuestra audiencia. Y después la otra clave creo que ha sido la comunicación, porque en falta de posibilidad de hacer marketing, porque realmente nosotros no podemos hacer marketing, en social media tenemos una censura bestial. Yo tenía una cuenta de 500,000 de followers que fue baneada, que desapareció un día al otro, no por poner imágenes explícitas, para ser muy claros con que no es que hemos hecho nada que no se puede hacer, pero estamos limitados por quiénes son, por quiénes somos. Y antes de que nos quitaran la cuenta había sido shadow banned, que es básicamente que tu contenido no se muestra. Que es lo mismo.
Sí, que es lo mismo, es que te dejan existir, pero no te dejan ser visible. Claro, ¿No? claro, claro. You're a ghost. You're being Totalmente. ghosted. Sí, sí, es lo No, mismo. entonces eso nos está pasando todo el tiempo, eso es difícil. Yo creo que hemos crecido sobre todo por mi presencia en muchos medios, muchas entrevistas, muchos países y por la palabra. Nosotros vemos cuando hablamos con nuestros suscriptores que tienden a recomendar nuestro producto, que les gusta y que hasta hay mucha gente que están sharing contraseñas, etc. Ah, Sí, sí. qué bueno. Y ¿qué pensabas cuando tú empezaste que iba a ser lo más difícil y en cambio hoy te podrías reír? ¿Qué pensé que iba a ser? A ver, al principio hacer lo más difícil para mí al principio era hacer las películas porque no sabía tanto de cómo hacer las películas. Hoy en día siento que esa es la parte que mejor manejo, que ya conozco, donde me siento muy segura. Pero estas cosas fluyen, ¿no? En un emprendimiento durante los años. Yo creo que realmente lo más complicado es crear una empresa, crear una entidad que, claro, que es un bicho vivo que va cambiando por las circunstancias y lo que está pasando y por la gente que pasa por una organización, porque también cualquier organización tiene un fluido de gente. Nosotros hemos tenido la gran ventaja de trabajar con mucha gente que no solo han querido cobrar sus sueldos, sino que también realmente han sido believers, que crean en lo que estamos haciendo, que son fans de alguna manera, y que eso creo que crea una pasión dentro de la organización. Pero también son challenges. No, total, total. Hay una cosa que creo que es como muy importante, ¿no? La mujer, y sobre todo en el porno, ya no te digo nada, pero a partir de los 40, ¡pum!, Deja de existir. deja de existir. Últimamente hay bastante MILFs. Ya, estamos de moda, estamos de moda, sí que es cierto, es verdad. Que no. No tanto. Yo, la verdad es que creo que así que es más las de entre medio que dejan de existir, porque hay muchos teens, muchos jóvenes que tienen 18 a 20 y pico, pero después dejan de existir hasta que tienen 35, 40. Cierto. Es como que hay el gap entre medio. Pero, a ver, están tratadas con mucho fetichismo. Totalmente. ¿sabes? Es un objeto. Exactamente, y los teens están sexualizados de una manera que la verdad es incorrecta, que lo típico es poner a la chica con sus ponytails y en su outfit. Exacto. Bueno, hablando de eso, ¿tú conoces el movimiento Red Pill? ¿No? ¿No? ¿Qué Bueno, es Red Pill? el Red Pill es un movimiento Al contrario de Blue Pill. Sí, seguro. No sé. Pero el Red Pill es un movimiento de hombres, Ajá. nació en Estados Unidos en los foros, Ok. y es un movimiento de hombres que están amargados. ¡Ostras! Y que dicen que las mujeres alcanzan su pico sexual a los 25. Y a Vale. partir de los 25 lo que tienen que hacer es estar en casa haciéndoles la comida y ya está, ¿vale? Este es el punto. Entonces, a mí todo esto que me estás contando, ¿no? Pues eso, las mujeres de 40, 60, ver una película porno donde tenemos protagonistas mujeres pues con 60 o largos, es como un encontronazo ante además normalmente el Red Pill es bastante llevado a gente muy joven, chicos muy jóvenes. Vale. ¿Qué les dices? ¿Qué pasa con las mujeres a partir de los 40? ¿Que nos venimos para abajo o nos venimos para arriba? No, para arriba, es que esto no hay ninguna duda, por favor. Totalmente, ¿no? Esto es la broma del siempre, ¿no? El buen vino. No, yo creo que lo bueno con la edad es que la edad tiene muchas cosas buenas. Te sientes mucho más segura en ti misma, tienes otra situación realmente donde te puedes fiar
de tu propio deseo y enfocarte mucho más en ti. De lo que yo veo pasa con mucha gente joven y son conversaciones que tengo cada semana sobre todo con gente joven, que me doy cuenta de toda la inseguridad que están teniendo y toda la sensación que tienen como de obligación de complacer a los demás en lugar de pensar en ellas mismas. El tema del orgasm gap existe, está ahí Totalmente. fuera y se ve claramente a nivel estadístico que mujeres que están con hombres cis en relaciones heterosexuales no están llegando, mujeres que están con otras mujeres llegan en una cota más alta y mujeres con ellas mismas son las que más Mejor se lo pasan. mejor se pasan, ¿no? Por eso el sector también de las vibradores, etcétera, ha subido tantísimo. Pero la masturbación es clave, de conocerse a sí mismo, a su propio cuerpo, a su propio placer, y es una manera excelente de empezar con su propia sexualidad, pero después viene todo esto que es relacionarse con los demás, donde entra, ya empieza a roncar. A roncar, Kira ya está roncando. Oyendo si lo escucháis de fondo, está ahí. Propio placer. Ella está con sus fantasías. En el dog paradise. Ay. ¿Qué le dices a un chico que le preocupa el body count cuando consume pornografía, que seguro que consume pornografía? Es que yo creo que aquí tenemos un poco... Y no quiere estar una chica porque ha estado con muchos chicos. Es que el problema es realmente cómo la gente está entendiendo la sexualidad, y creo que lo tenemos que entender desde una perspectiva en lugar de conquista o de ponerte, hay que entenderlo como algo que está vinculado a nuestro bienestar, a nuestro wellness, a nuestro ser erótico que nos satisface y que nos hace sentirnos contentos y felices. Eso es el motivo, al fin y cabo, de la sexualidad. Lo otro es ridículo, lo otro son registros y conquistas y una deshumanización de lo que es lo sexual. ¿Verdad? La sexual tiene que ver con yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes, mucho más mindful en nuestra consumición de sexualidad. Pero sí, también lo que vemos que está pasando es este uso de pornografía que ni siquiera responde a cumplir con tu sexualidad, sino que está usado casi como una especie de matar tu ansiedad, ¿no? Sí, totalmente. Que están abriendo ventana tras ventana, impacto, oh, mira esta. Como si tuvieran que enseñarse algo a sí mismos, ¿no? Sí, mostrarse o comer, algo. sabes, demasiado bolsas de patatas y después es como, no me siento bien, no me imagino que no te sientes bien porque creo que no ha sido una manera Natural. consciente, natural y positiva. Yo creo que tenemos que trabajar nuestra sexualidad desde una perspectiva mucho más de health, de wellness y de positividad de nuestra vida. Totalmente. Bueno, y si hablamos de porno, tenemos que hablar de OnlyFans. Sí, a ver... ¿Qué piensas de OnlyFans? Que creo que durante la pandemia fue esencial para un montón de trabajadores en este sector que se encontraban sin ningún tipo de manera de ganar dinero, de pagar sus alquileres, etcétera, y descubrieron esta manera de poder trabajar individualmente, y para mucha gente pues ha sido algo realmente importante porque les ha ayudado
Después es cierto que la gente ahora cree que es muy fácil ganar dinero a través de OnlyFans y no lo es. Es fácil para alguna gente que tienen marcas, nombres muy grandes. Para las grandes porn stars es fantástico, pero para mucha gente que no tienen ese alcance de conocimiento se pierden en la plataforma porque no está funcionando tan bien como plataforma. Veo también muchos consumidores frustrados porque se ponen a follow a alguien y después esas personas no están haciendo los updates, Claro, no hacen etcétera. contenido, ¿no? Hay también mucho intercambio entre performers. Si se conocen entre ellos, puede ser que haya un equilibrio en las relaciones y que se hace de maneras correctas y bien, pero también hay riesgos de que se hacen cosas un poco fuera de control sin mínimos como estándares de trabajo detrás. Entonces, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Y todos sabemos que hubo un momento donde dejaron a los sex workers detrás porque de repente dijeron que iban a cerrar la plataforma, Sí. que no sabemos de todo si era un marketing strategy para estar en toda la prensa mundialmente y que hasta mi madre ahora sabe lo que es, o si realmente esto pasó por un tema que nos pasa en el sector adulto, que estamos struggling para bancos, para Total. con credit card processors, etcétera, y que como lo consideran una industria de riesgo, es muy difícil construir un Ecosistema, ecosistema, una una empresa. financiación, una seguridad económica que está funcionando, ¿no? Mm. Es un sector que necesita una modernización en la manera de operar para poder ser un mejor sector para la gente que trabaja. Pero yo, durante estos 20 años que yo he estado en este sector, yo he visto un progress. Yo he visto como cuando yo empecé, muchos performers me estaban contando historias bastante terribles sobre esta industria y cómo estaban, como los working conditions eran para ellos, ¿no? El desequilibrio de poder que había, ¿sabes? Los contratos, la manera de ser tratados, la poca seguridad que sentían en los sets, etcétera. Y yo he sido desde el principio una voz potente en trabajar para mejores estándares, para desarrollar Bill of Rights para performers, para influenciar a otras empresas en este sector de higher the standards. Y lo he visto como el sector en sí ha hecho un esfuerzo por la presión que no solo yo, sino otras empresas independientes, otros creadores y una base importante de los performers. Hemos puesto presión ahí, pero también después del Me Too, Sí. ¿sabes? Estos temas llegaron a ser prioridad de repente, que la industria entendió que si no ponían estándares en común, iba a ser una industria demasiado dudoso visto desde fuera y que la única manera es crear un mejor ambiente para todo el mundo que trabaja y safer sets y mejor documentación y control. Y con toda esta información que tú tienes, si tuvieras que darle un consejo a tanto mujeres como hombres que quisieran entrar en una industria como es el porno, ¿qué consejo les dirías? ¿Qué deben de tener siempre en cuenta? A ver, depende en qué posición quieren entrar. Todos que trabajamos en este sector, evidente performers más que otros, tenemos el estigma de la sociedad de situaciones varias, desde padres que no están contentos con la elección
situación de trabajo hasta las dificultades de crear una economía sostenible, abrir cuentas de banco, etcétera, etcétera. Hay temas de mental health que son importantísimos y muy importantes porque también es cierto que este estigma te puede dar un peso. Y no solo eso, sino también todos que trabajan con sexo tienen una complicación, por supuesto, porque nosotros somos seres vivos, la gran mayoría tenemos vidas personales y un sex life personal también, que puede tener varias historias del pasado, y hay momentos que pueden ser triggering o difíciles de handle. Entonces, para nosotros es muy importante siempre tener en cuenta todos estos aspectos alrededor de salud mental, de trabajar con intimacy coordinators, con talent managers, con gente que está preparada y que siempre tener aftercare conversations con la gente que está delante de la cámara, igual que la gente que está detrás. Y si hablamos de OnlyFans, si hablamos de porno, si hablamos de todo esto, hay un punto que además lo voy a leer para que no me equivoque, pero en España, la Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado una alarma porque la edad promedio de acceso a la pornografía entre menores se sitúa en los 8 años. Y no solo eso, sino que 1 de cada 4 niños accede a ella antes de cumplir los 12. Esto llama mucha atención. Sí, a ver, no son solo ellos que han lanzado una alarma. Esto llevamos los del sector, llevamos años hablando sobre esta situación y cómo la falta de educación sexual y la falta de los padres de tener conversaciones con sus hijos sobre sexo y sobre porno, y el acceso a la tecnología que le hemos dado a nuestros hijos, es que la gente le están dando móviles y iPads y ordenadores a nuestros hijos desde una edad muy temprana, sin guiarles, sin darles ningún tipo de contexto de qué se pueden llegar a encontrar o cómo funciona. Además, a nivel tecnológico, sigue siendo complicado controlarlo. Parent control, etc. Se puede saltar muy fácilmente. Sí. Y por eso quería destacar un proyecto que tenéis, ¿no? De Porn Conversation. Correcto. Que para mí creo que es brutal, que me gustaría, porque muchas de nuestros oyentes son mujeres y tienen hijos, son mamis. Entonces, muchas veces lo primero que dicen, ¿qué tengo que hacer? Si mi hijo pone tetas, ¿qué hago? ¿No? Porque antes te salía una foto, pero ahora te puede salir cualquier barbaridad, ¿no? Sí, pero primero de todo, no te escandalices, porque otra vez no vamos a avergonzar a los jóvenes por querer informarse y entender cosas de su sexualidad. Yo creo que eso es muy importante. No entres en pánico. Estos sí son datos correctos. Es cierto, a partir de unos 8 años, en la gran mayoría de los casos, estamos hablando más bien de 10, 11, 12, donde empiezan a acceder a contenido sexual, muchas veces explícito, algunos, por supuesto, a propósito, buscándolo, porque tienen clara intención en la búsqueda. Otros acaban mirando cosas o sus amigos se lo muestran. Y esto es una realidad. Primero, es muy, muy importante entender que esto está pasando. Después, no entremos en pánico. Porque aunque esto está pasando, es algo que de alguna manera siempre ha pasado, que hemos buscado cosas alrededor de nuestra sexualidad. Es cierto que lo buscábamos en librerías, lo buscábamos en museos, lo buscábamos en fotografía, en kioscos, en video stores, en DVDs, ¿sabes? En otros formatos, en otras épocas, había menos contenido, menos acceso. Entonces, lo nuevo aquí es realmente la cantidad de acceso. Mi cara está roncando como nunca, o sea, Dios mío. Le encanta. El sello de la casa.
Pero No, entonces, lo que nosotros hemos hecho, porque claro, yo también soy madre, mis hijos ahora tienen 16 y 13. Para mí es igual mucho más fácil que para mucha gente ahí fuera, porque el sexo no es algo que me avergonza, no es claro, algo que me da miedo. Yo puedo hablar del tema. Yo sé la importancia de empezar a hablar de sexo desde una edad temprana para dar a nuestros hijos poder, porque para mí educación sexual es poder, es una herramienta necesaria para entenderme a mí misma, a mi propio cuerpo y para entender los límites y los boundaries que yo quiero tener con los demás. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es contar a nuestros hijos cómo se llaman nuestras partes del cuerpo, no solo nariz y boca, sí, sino ¿no? pene, vagina, clítoris, vulva. Vamos, idioma, di las palabras vez tras vez tras vez hasta que ves que no estás sonriendo diciéndolos, ¿no? Y enséñales a ellos estas palabras para que se sientan seguros en poder comunicar sus límites y sus deseos, ¿no? Y después, para mí es muy importante que no sea simplemente un momento, una conversación sobre sexo, lo sientas en el sofá y hablas un poco sobre los riesgos y los miedos, sino que les haces saber que tú estás abierto de hablar de estos temas si tienen dudas, que como padre creo que es muy importante que te informes, porque igual tú no tuviste educación sexual cuando ibas al cole, quizá tus padres nunca hablaron contigo, y además sabemos que la educación sexual que recibimos en su momento hoy en día es casi un poco inadecuada. Hay partes que hay que como reeducarse, y que la parte de placer yo creo que hay que entender de una manera en positivo en lugar del el miedo en negativo, ¿no? Entonces, en thepornconversation.org también hemos desarrollado materiales curriculares para padres para poder aprender sobre sexo realmente de una manera inclusiva y abierta y sin vergüenza, para que puedan prepararse para tener estas conversaciones. Y después, es cierto que muchos hijos no van a querer hablar de estos temas No. porque ya tienen vergüenza, ya se sienten mal, no tienen la confianza necesaria. Se pasó el momento porque más o menos cuando llegan a la pubertad, a los años de teenagers, se giran un poco de escuchar a sus padres sobre estos temas y todo se vuelve un poco más nervios y miedos. Y en este momento yo creo que también puede servir comunicar con ellos a nivel quizá más tecnológico, enviarles un artículo, un texto, un video, algo que tú creas y simplemente hacerles saber que si hay situaciones difíciles, complicadas, cosas que le ocurren a ellos o a sus amigos, tú estás ahí para escucharles. Mm. Eh, Muchas veces es lo único que quieren saber, que tú estás ahí. Sí. ¿Tú has visto la serie Euphoria? Sí. Yo no sé si recuerdas el primer capítulo, que hay un momento, Vaya, hace hace mucho tiempo, sí. primer capítulo, Vale, pero Cassie y McKay se están liando. Mm. Él, de hecho, creo, si no recuerdo mal, es virgen, ella no. Ok. Se están liando y ella es como una chica, pues que podríamos llamarle como con body count, ¿no? Entonces él está como muy nervioso y tienen el momento que se están liando. Mientras se están liando, Sí. hay mucha conversación entre los dos, Ajá, él es muy ajá, dulce, ajá. está por ella y llega el momento de sexo. Entonces se levanta, va a ponerse el preservativo, se gira, la tira en el suelo, le coge Ya. del Sí, cuello sí. y casi la viola. Ella le frena, para. lo para, porque tiene ese momento, bueno, pues es una chica con fuerza, lo para. Pero si no lo hubiera parado, y de hecho lo para, hablan, le pide perdón, él le pide perdón a ella, disculpa, es lo que yo pensaba que tenía que hacer. Esa es una de las conversaciones. Y ella, y se ponen a hablar. Si ella no lo hubiera parado,
aquello hubiera podido ser una violación A ver, sin querer. es una situación que seguramente pasa cada día y varias, porque aquí entra lo que es la conversación, el entendimiento del consentimiento, de estas conversaciones tan importantes y de lo que la gente piensa que cómo se tienen o cómo se deben comportar para que el otro Se excite, ¿no? Sí. Y que lo Y disfrute, ¿no? hay códigos aquí, por supuesto. Aquí entramos en nuestra realimentación de alguna manera de un cierto tipo de pornografía, porque, again, hay muchos tipos de pornografías, no solo lo que nosotros muchas veces pensamos que hay ahí en los tube sites, pero una parte grande, Sí. una parte grande de esa pornografía es esta agresividad sistémica hacia la mujer por parte del hombre, una especie de punish fucking o ¿sabes? Esa máquina de penetrative sex machine que starts going on, ¿no? Y aquí hay que explicar a gente joven que es pura ficción, que juegos de poder, power play, BDSM, diferentes tipos de kink, etcétera, son cosas que gente adulta hacen en sus vidas. Bastante gente está interesada en este tipo de juego sexual. Pero ese tipo de juego en estas comunidades pasan con conversaciones anteriores, con consentimiento, con claras palabras de clave de cómo parar cosas y cómo no. Y una parte de la pornografía, esta mainstream, ha fallado en explicar cómo funcionan estos juegos. Por eso para mí es tan importante en toda la película del estilo BDSM, etcétera, que nosotros hacemos, que se vean estas conversaciones antes de ver las películas. Bueno, pues ya vamos acabando y antes de venir te explicamos que hay una sección que se llama la cápsula del tiempo, Vale. en la cual te pedimos, que además como es nuestro primer capítulo, pues no lo saben, la idea es pues que nos escribáis nos hayáis escrito una carta en la cual vais a explicar como los deseos, los wishes de cara a 2025 y que esa carta pues me la deis y en un año la abriremos, las publicaremos entre todas las mujeres que vais a venir estamos. Y ver qué ha pasado. No sé si la tienes por aquí. Tengo una muy buena. Pues me la quedo. ¿Vale? Me la quedo por aquí. Es un deseo muy profundo de lo que no quiero que pase este año 2024. Muy bueno, me encanta. Tú ¿ves? Es que eres rompedora hasta en esto. Las cosas como son. Me encanta. No, pero hay una cosa muy importante este año que no quiero que pase. Vale, pues ya tengo curiosidad de que a ver qué pasa de aquí a un año. Muy bueno. Bueno, y ya para acabar tenemos un par de preguntas del público que nos han hecho y que vamos a verlas. Hola Erika, yo tenía una pregunta y es ¿cómo abordas la cuestión del consentimiento en la producción de tus películas? Vale. Esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo abordamos el tema de consentimiento en nuestras películas? Tema clave total. Es algo que empieza mucho antes de un rodaje, cuando empezamos a contactar a los performers, los conocemos, vemos quiénes son, qué les gustan, qué no les gustan, con quién le gusta rodar una escena, cuáles son sus favorite coworkers, etc. Y ahí lanzamos la conversación, ¿no? Sobre qué quieren y qué no quieren. Esta conversación después pasan en muchas etapas de la producción, primero en el proceso de casting, después cuando 2 personas o más personas están casted, pasan junto con un intimacy coordinator para asegurarnos, hasta están rellenando
papeles para que todo quede muy claro lo que quieren y lo que no quieren. Vuelve a pasar el mismo día del rodaje esta conversación otra vez porque la sexualidad es fluida, nuestro estado de ánimo, etcétera, puede cambiar y ahí volvemos a asegurarnos cómo se sienten y qué queremos. Después durante la escena de sexo, para mí es muy importante que intenten ser verbales, porque creo que es algo interesante para el espectador de también ver cómo se está usando. Y no solo a nivel verbal, sino también a nivel físico, ¿no? Cómo invitas a otra persona, cómo reaccionas a nivel corporal, etc. Cuando se rueda una escena de sexo, yo y el Intimacy Coordinator estamos detrás de la cámara, siempre interpretando también los sentimientos y lo que está pasando en caso de que veamos algo que no se había hablado anteriormente. Y por fin volvemos a hacer un check-in. ¿Otra vez? After una semana o unos días después de un rodaje para ver que no ha pasado ninguna otra cosa que de repente ha sido triggering o que no habían pensado o que sienten incomodidad. Entonces, el proceso de consentimiento es un ongoing process. Total, es un constante. Que lo mismo deberíamos hacer en nuestras vidas privadas. Hay que check-in con las personas a nuestro alrededor para ver y hay que siempre entender también que el consentimiento está afectado por las relaciones de poder. Entonces, yo como directora y productora tengo siempre que saber que la gente, performers en este caso, o crew members me pueden llegar a decir que sí a cosas que no sé si porque 100%. Se sienten coaccionados, ¿no? No tanto quizá porque se sienten coaccionados, pero por pura necesidad o por ganas de complacer. De la misma manera que hacemos en nuestras vidas privadas. Claro. A ver, lo podemos intentar aplicar a otras situaciones que no sean sexo para que sean más fácil de entender. Nuestras madres, a veces cuando vas a la casa de tu madre, comes cosas que no tenías ganas de comer. Claro. ¿Sí? Por complacer. Por complacer, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cuando pensamos sobre el consentimiento, que no pensemos siempre que tiene que ser, sí, fuck yeah, I want to do it. Que esa reacción, como que yo creo que en una época hemos un poco banalizado lo que es el consentimiento, pero el consentimiento tiene escalas de grises y es un proceso y es algo relativamente complicado. No, totalmente. Hola Erika, lo primero felicitarte por tu trabajo y quería preguntarte cómo se construye el deseo femenino, si es diferente al masculino. Es una pregunta que yo me he hecho hace unos años. A ver qué opinas. Gracias. A ver, ¿cómo se construye el deseo femenino? Ok, esto es una gran pregunta y yo creo que ahí tenemos que entrar en cómo se construye el deseo en general, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el deseo femenino y el deseo masculino son deseos individuales, pero yo creo que los procesos son parecidos y intentar hacerlo sin pensar en referencias que ya hemos visto es casi imposible. Si yo cierro mis ojos e intento pensar yo como persona que deseo, imágenes will pop up in my head. Y estas son imágenes que yo he visto, ¿no? Y como muchas de las imágenes que yo he visto en vídeo, en fotos, hasta historias que he leído en texto, en literatura, han sido construidos en el mundo patriarcal donde vivimos. Es muy difícil separarte a ti misma e intentar como individualista saber lo que tú quieres. Entonces creo que en este proceso es también importante de no castigarnos. Estoy visto con muchas mujeres jóvenes que me vienen a decir, Erika, es que no sé, es que yo soy feminista, pero claro, me pone la idea de ser sumisa.
Creo que soy sumisa, pero claro, como soy feminista, No puedo. no puedo, tengo que ser dominatrix. No, y creo que es muy interesante porque realmente, como hemos hablado, el feminismo es una idea política, es un movimiento activista, etcétera, pero tu propio deseo tienes que poder probar cosas, tienes que poder jugar con el deseo, sentir lo que funciona y lo que no funciona y acordarnos que la sexualidad es fluida y que esto puede cambiar. El deseo que tienes en un momento en tu vida puede ser completamente distinto en otro momento. Creo que la pornografía nos puede ayudar, creo que nos puede abrir mundos y ver cómo otras personas se relacionan, cómo juegan, porque realmente el sexo, cuando nos hacemos adultos, es nuestro playground, es donde seguimos jugando, ¿no? Donde hacemos roleplays y donde jugamos con el poder y donde eres más damos libre. placer. Sí. Entonces, es dejarse probar cosas, siempre teniendo en cuenta este tema del consentimiento, que puedes entrar en un juego y de repente darte cuenta que no quieres seguir. Y eso es muy importante, saber que tú siempre puedes parar una cosa a cualquier momento. Fantástico. Y ya vamos a entrar en la recta final. Ujú. 3 preguntas Ok. y acabamos. La primera, ahora que ya estamos relajadas, ya sabemos dónde nos encontramos y demás, cuéntame una cosa de tierra, trágame. Algo que te haya pasado que digas, Dios mío, tierra, trágame. A ver, cuando mi madre descubrió que yo había creado Erika Lust, en ese momento yo no quería existir. ¿Cómo fue? A ver, fue una historia un poco terrible porque yo le había regalado un iPhone mío, que yo estaba cambiando iPhone a uno más moderno. Quería regalar mi viejo a mi madre y de alguna manera no se había Reseteado, ¿no? de la manera correcta y de repente se encontró con una cuenta de Twitter de Erika Lust y dijo, ¿pero este eres tú? No estaba nada contenta. Todavía no está contenta. La verdad es que es algo que le ha costado mucho. Mi madre tiene 80 años y es sueca, de un feminismo temprano, que era un feminismo antiporno muy fuerte. Y le ha costado mucho entender cómo se puede dar la vuelta a esa situación y cómo se puede crear un contenido pornográfico desde una mirada femenina, desde una mirada feminista. ¿Cómo se llama tu mamá? Eva. Pues Eva, si me escuchas, tendrá Solo que habla ser sueco, solo con habla sueco. subtítulos en YouTube, pero tu hija ha hecho Sí, unas pero- cosas maravillosas, nos ha ayudado a entender muchas cosas y nos ha liberado. Pero después lo que ha pasado es que yo creo que también ha sido como muy pendiente de la opinión de los demás, que cuando ella ha visto que yo he sido invitada a festivales de cine, a dar TED Talks, a universidades, ¿sabes? Ser como elegida de 100 mujeres importantes por BBC, Claro. ¿sabes? Cosas como grandes. Ahí de repente ha dicho, ups, el mundo le está aceptando. Entonces, algo debe hacer Claro. que es ok. Pero, a ver, hay muchas personas que están en conflicto con su propia sexualidad. Y yo creo que si uno tiene esta idea de alguna manera que está muy rooted, que el sexo es inmoral, que hay muchas ideas en el cristianismo, en el judaísmo, ¿sabes? El catolicismo, estas ideas de que hay una parte como inmoral en la sexualidad, ¿no? Y esa parte creo que está pesando todavía para mucha gente en la sociedad. Segunda pregunta, Ya. para acabar.
yo creo, conociéndote, creo que esto es difícil que haya pasado. Ok. Pero puede ser cuando eras más jovencita. Este podcast va de alzar la voz, de contar cosas bueno, pues de mujeres que hacéis hecho cosas increíbles, ¿no? ¿Alguna vez te has callado? ¿Ha habido algún momento en tu vida que no has dicho aquello y qué le hubieras dicho? A ver, yo creo que cada persona tiene cosas donde se ha callado, donde te has sentido insegura para sacar tu opinión, que puede ser de cosas pequeñas en conversaciones casi, sabes, familiares, donde quieres quedar bien con alguien y dicen algo con lo que no estás de acuerdo y sin embargo no lo dices. Pero la verdad es que yo soy bastante activista, que me cuesta como identificar situaciones de estos, como piensa que yo hasta cuando, Por eso sabes, digo, el padre de mi marido dice comentarios sexistas a veces que les sale a muchos hombres de una cierta edad, que ellos no lo consideran sexistas, pero claro, yo tiendo de reaccionar en esas situaciones, ¿no? Con mi padre también, sabes, le he corregido muchas veces que se ha pasado con cosas. es que yo creo que no. Yo, sinceramente, conociéndote, yo creo que si existe, hay que buscarla mucho, ¿no? No sé, habría que preguntar. ¿Tú qué crees? ¿Sobre qué? Si me he callado alguna vez cuando debería haber dicho algo. No que yo tenga recuerdo. No, yo también pienso que no. No consta en la historia de Erika Lust. Y bueno, ya para finalizar, pues como hablábamos de esto de levantar la voz, y tú has estado aquí, y son historias de mujeres que cambian el mundo. ¿Quién crees que tiene, de las personas que tú conoces, bueno, las mujeres, quién tiene que estar aquí para contar su historia? Wow, ¿quién tiene que estar? Esto también es difícil. Mujeres, vagina owners en general están incluidas, ¿verdad? Sí. En esto. Entonces, a ver, tengo un filmmaker que me gusta muchísimo, que es Joey Soloway, que hizo Transparent, una serie muy interesante, y I Love Dick, otra serie que son muy recomendables, que creo que tiene una voz muy, muy interesante, historias interesantes. Creo que también tenemos que también escuchar las historias trans. Es un tema que siento que a nivel político hay demasiadas masas en contra ahora mismo, voces que están intentando callar a gente que necesitan más espacio para poder hablar. Me encanta. Paul B. Preciado. Ahí tienes otro maravilloso filósofo, documental ahora mismo, político, que está en Filmin, que tengo que recomendar, Orlando's. Watch it. Hay que entender todas las posibilidades de personas non-binaries. Claro, claro. Me encanta. Bueno, pues te cogemos los dos nombres. Ahí tenemos dos. Tenemos dos. Y puedo seguir, ¿eh? No, ya te veo. Pero bueno, muchísimas gracias, Erika, por venir, por contarnos tu historia, por explicar toda esta maravillosa trayectoria que has tenido. Gracias por venir. Y bueno, a los demás, pues nada, desde aquí, desde Coconut, deciros que nos vemos en el próximo capítulo, que pronto os diremos quién viene.